nuestra carnalidad, aún nuestro pecado, Señor. Su palabra es santa, es inerrante, es infalible, Dios. Y nosotros, Padre, no somos más que pecadores, Señor, redimidos por la sangre del Cordero. Dios, por eso pedimos, Dios, que en su misericordia, su Espíritu Santo, nos guíe en esta hora, guíe a quien habla, Señor. Dé entendimiento a quien escucha, denos sabiduría para tocar estos temas, Dios, que no son fáciles. Padre, rogamos que usted quiera en su misericordia hoy hablar al corazón de aquel que aún no le ha conocido, Señor, de modo que pueda venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, Señor. Y los que hemos conocido, Padre, que podamos crecer, que podamos acercarnos, que podamos madurar, Señor, por medio de su palabra, podamos ser santificados por medio de ella. Bendiga este tiempo. Se lo pedimos, Dios, no porque podamos, no porque seamos buenos, sino en los méritos únicamente de nuestro glorioso Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Bueno, iniciamos la semana pasada con este capítulo 14 de la carta a los Corintios. Llegamos al versículo 28. Y Pablo habla en esta carta acerca de la naturaleza de los dones, específicamente en este capítulo del don de lenguas y del don de profecía, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, el don de profecía. Pero el punto del apóstol Pablo es exhortar un poco a los hermanos de Corintio porque estaban haciendo un mal uso de los dones. Y entonces Pablo dice, el propósito de los dones es la edificación. Si no hay edificación al momento de usar los dones, pues estamos malinterpretando lo que Dios nos ha dado. Ahora, quiero comentar algo muy importante antes de entrar a la palabra de lleno. Mis hermanos, este tema de los dones espirituales, como mencioné la semana pasada, es un poco o mucho controversial. ¿Por qué? Porque doctrinalmente hablando, hay varias posturas. Sobre todo en el tema de los dones que tienen que ver con el don de lenguas, con el don de profecía, con el don de si alguien tiene poder hoy para hacer milagros. En ese tipo de dones hay controversia, hay diferentes posturas. ¿En qué sentido? En algo que en la doctrina se conoce como el continuismo y el cesacionismo. ¿Qué significa eso? Pues continuismo es la doctrina que declara que los dones espirituales, como hablar en lenguas, como milagros, como profecía, siguen vigentes hasta el día de hoy, como se presentaron en la primera iglesia. Esa es la doctrina del continuismo. Y por otro lado está la doctrina del cesacionismo, que dice que este tipo de dones han cesado, fueron dados por un propósito específico, en una época específica y a unas personas en específico. Bueno, esto es la doctrina, pero debemos de entender, mis hermanos, que esta doctrina es algo que conocemos como doctrina secundaria. ¿Qué significa esto de doctrina secundaria? Que es una doctrina, mis hermanos, que no afecta a nuestra salvación. Es decir, si yo creo que los dones continúan, pues eso no te hace salvo, ¿verdad? Y no te da la salvación. Si yo creo que han cesado, pues tampoco te hace salvo, ni te quita la salvación. ¿Soy claro? O sea, no tiene nada que ver estas formas, estas posturas diferentes que existen con nuestra salvación. Son doctrinas secundarias. Entonces, al ser doctrinas secundarias, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que va a haber diferencias entre los puntos de vista. Y aún así, seguimos siendo hermanos en Cristo. Si hemos creído en Cristo por fe, por medio de la gracia, eso es lo que nos da la salvación. No el creer en ciertas posturas que son, reitero, doctrinas secundarias. Entonces, ¿por qué lo menciono, mis hermanos? Porque si tú crees, tienes una postura diferente, bueno, eso no nos hace menos hermanos. Si tú has creído en Cristo Jesús, son puntos de vista diferentes. Lo que sí no nos hace ser hermanos
es en el tema de la doctrina primaria. Si hay diferencias en cuanto a la creencia de los temas que tienen que ver con la salvación, por ejemplo, la salvación es solamente por gracia, solamente por fe, eso es una doctrina principal. La inerrancia de las Escrituras, la Trinidad de Dios, la justificación, el Evangelio, solo por gracia, eso es doctrina principal, ¿verdad? Si yo creo diferente a eso, si yo tengo otro evangelio en mi cabeza, pues ahí sí no somos hermanos. Yo no puedo llamarte hermano si tú has creído en un evangelio diferente, según Gálatas 1:8. Pero en cuanto a estos temas, mis hermanos, que son controversiales, dice el apóstol Pablo, pónganse de acuerdo para tratarlos dentro de la iglesia. Ahora, mis hermanos, mi trabajo es escudriñar las Escrituras, es orando, ¿verdad?, con todo lo que mi capacidad limitada me pueda dar y decirte qué es lo que creemos que dice la luz de las Escrituras. Y que el Espíritu Santo nos dé esa paz y ese descanso, ¿verdad? Pero independientemente, y con esto quiero ser concreto ya para pasar al tiempo de la palabra, de qué creamos, si nosotros creemos que los dones siguen o los dones han cesado, independientemente de eso, lo que sí es un verdadero problema hoy en día en las iglesias cristianas, así como en la primera iglesia de Corintio, es el abuso de estos dones, el mal uso de estos dones. En la iglesia de Corintios, mis hermanos, y en muchas iglesias donde se practican el tema del que los dones continúan, se practican de una manera que no es bíblica, que Dios no ha dicho así. Y entonces ya ahí es una alerta roja para nosotros. Porque si al menos creemos, tendríamos que practicarlos como la Biblia lo dice, no como nosotros pensamos o se nos antoje que debe de ser. Ese tipo de cosas, esas malas prácticas, ese abuso de los dones, sí nos puede llegar a generar un problema en nuestra vida. Como por ejemplo, hacer algo que Dios no nos ha mandado a hacer. Imagínate que yo soy profeta, vamos a hablar de la profecía, y te digo, hermano, Dios me ha dicho que me regales tu auto que acabas de comprar. ¿Qué vas a decir? Gloria a Dios. Y te vas a quedar sin carro, ¿verdad? Entonces te puede llevar a hacer algo que Dios no ha dicho. El punto es que tú me debes de decir, muy bien, muéstrame dónde dice, ¿verdad? Para estar seguro, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener, mi hermano, discernimiento, porque el mal uso de los dones, independientemente de lo que creamos, nos puede llevar a hacer cosas que Dios nos ha mandado, y peor aún, nos puede llevar a adorar a Dios de una manera que Dios no ha pedido que se le adore. Y ambas son pecado, y ambas van a traer a tu vida situaciones muy complicadas. El no vivir un cristianismo, mi hermano, como la Biblia dice, trae consecuencias. A veces ponemos cargas en nosotros o cargas en nuestros hijos que Dios no ha mandado. Y entonces los hijos van a crecer hasta con cierta frustración porque les estás poniendo una carga que Dios no dijo que pusiéramos. Entonces tenemos que ser bíblicos, y por eso la importancia de entender y de que conozcamos qué es lo que dice la Biblia acerca de los dones espirituales, no en base a nuestra experiencia, no en base a lo que nosotros pensamos o creemos, sino en base a lo que la Biblia dice. Espero que haya sido claro. He orado esta semana para que estos temas no generen controversia ni pleitos en la iglesia, ¿verdad? Y si los genera, mis hermanos, la Biblia creo que es clara en estos temas. Entonces, pues hay que volver a leerla, ¿verdad? Y hay que volver a estudiarla. Entonces vamos a ver este texto en dos preguntas. ¿Qué es el don de profecía? Claro, hay que entenderlo. ¿Cómo se usó? Y finalmente el apóstol Pablo abarca en los últimos versículos una exhortación al orden y al uso bíblico de los dones. Entonces vamos a empezar, mis hermanos, con esta pregunta. ¿Qué es el don de profecía? ¿Qué es el don de profecía? Mis hermanos, el don de profecía simplemente es hablar de parte de Dios. Ese es el don de profecía, hablar de parte de Dios. Y ya desde este momento, desde esta definición, yo debo de entender en mi mente lo crítico que es decir, yo estoy profetizando. Porque yo estoy diciendo, yo estoy hablando de parte de Dios. Ojo,
Porque si es mentira eso, mi hermano, tú estás incumpliendo en varios mandamientos. Primero, estás tomando el nombre de Dios en vano. Segundo, estás diciendo algo que Dios no dijo, lo cual te hace a ti mentiroso. Segundo mandamiento, ¿verdad? Y en tercero, estamos profanando el respeto que debemos de tener a la palabra de Dios. Entonces, si yo digo, yo estoy hablando de parte de Dios, pues tendría que ser así. Porque en la mente de Dios es aquel que dice que está hablando en mi nombre y no está hablando en mi nombre, tiene que ser apedreado. Eso es lo que decía la ley, eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Hoy estamos bajo la gracia, gloria a Dios, pero en la mente de Dios Él sigue pensando que una persona que miente en esta área tiene que morir. Entonces, a veces la profecía, mis hermanos, que es hablar de parte de Dios, se confunde con la predicción. No, es que yo estoy viendo que te vas a ganar la lotería. Ay, esa profecía sí nos gusta, ¿verdad? Que va a llegar una persona y va a liquidar la deuda de tu casa. Gloria a Dios, ¿dónde está? Pero el sentido profético, mis hermanos, en su base, en el Antiguo Testamento y en la iglesia, no tiene esa dirección. Nunca vas a encontrar en la Biblia ese tipo de profecías. No, la profecía tiene un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Primera de Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:3. Porque hoy se habla de la profecía y ni siquiera se cubre el propósito por el cual se dio la profecía. La profecía tenía el propósito, mis hermanos, o tiene el propósito de edificar, exhortar y consolar. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, punto número 1, para exhortación y punto número 3, para consolación. Entonces el punto es que lo que me está hablando a mí el profeta, yo me tengo que preguntar, ¿eso me está edificando, me está exhortando, me está consolando? ¿O está hablando a mi carne nada más para yo animarme y sentir bonito? Ya de entrada de ahí, mi hermano, tendríamos que empezar a equilibrar qué es profecía y qué no es profecía. Ahora, ¿cómo se profetizaba, mis hermanos? Había dos maneras. La primera era una revelación nueva de parte de Dios sobre el profeta y él hablaba lo que Dios decía. La segunda manera era que el profeta tomaba lo que ya había sido revelado, por ejemplo en el Antiguo Testamento, y de eso profetizaba, o sea, enseñaba. Muy parecido a lo que hoy tratamos de hacer al momento de predicar. Por ejemplo, Pablo, cuando habla acerca del matrimonio, dice, el matrimonio es la figura entre el hombre y la mujer con Cristo y su iglesia. Así de sagrado es el matrimonio. Y luego dice, este misterio es nuevo. Este no se había revelado, es una nueva revelación. Pablo tuvo una revelación de Dios y él dio una nueva palabra que aún en el Antiguo Testamento no se había dado a conocer. Pero vemos otros pasajes donde los mismos profetas citan el Antiguo Testamento para enseñar de ello. Un ejemplo claro es el Señor Jesucristo. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Estaba tomando un texto de Isaías. Entonces, vean las dos maneras de profetizar. Ambas eran hablar de parte de Dios. Una revelación nueva y otra tomando la palabra para hablar lo que Dios está hablando en ese momento. En base a eso, mis hermanos, aquí hay una nota importante. Desde el término de la palabra, Dios ya nos ha revelado todo. ¿Tú crees que a Dios se le olvidó algo de revelarnos? Que dijo Dios, ay, se me olvidó decirles, deja mando a alguien ahorita, porque no, se me olvidó apuntarle ahí al final de Apocalipsis. No, mis hermanos, no fue así. Dios es todo sabio y Él nos ha revelado por medio de su palabra, está todo revelado en ella. Entonces, desde el cierre, mis hermanos, de la Escritura, ya no hay una nueva revelación. Ya no hay una nueva revelación. ¿Por qué? Pues por ese principio, porque ya está la Biblia cerrada, el canon judío ha sido completado.
La palabra es la única que nos direcciona. Si yo digo tener una nueva revelación de parte de Dios hoy, tenemos que abrir las escrituras nuevamente y hay que seguir escribiendo. La carta del apóstol Juanito, la carta del apóstol Miguelito, la carta del apóstol Marquitos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces tendríamos que, mis hermanos, estar escribiendo todavía la palabra de Dios. Entonces entendemos, mis hermanos, que hoy ya no hay nueva revelación. Todo ha sido revelado. Todo lo que tú necesitas para la vida y para la piedad, ya Dios nos lo ha dado. Entonces, la profecía que hoy se da, mis hermanos, es hablar de acerca que ya ha sido revelado. Esa es la profecía que hoy existe. Si tú te paras y hablas a alguien más la palabra de Dios, estás profetizando, estás hablando de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que tú seas profeta como Isaías, como Malaquías, como Zacarías, como mis hermanos. No va ahí el asunto, no hay esa revelación. ¿Y por qué sabemos esto? Ve a Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21. Efesios capítulo 2, 19 al 21. Texto muy claro, mis hermanos, que habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha esto, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo de donde estamos nosotros cimentados, mis hermanos? ¿Quién es? ¿Qué dice ahí? Cristo es la piedra del ángulo. Nuestra iglesia no se sustenta sobre Pedro, mi hermano. No se sustenta sobre hombre. No se sustenta sobre ningún profeta, sino sobre Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso es nuestro sustento. Por eso es sólido. Por eso viene la lluvia, por eso viene el viento, por eso vienen las mareas. Tú estás parado en Cristo, nada te va a mover. Y sobre Cristo, ¿qué está? El fundamento. ¿De quién? De los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento? La palabra revelada. ¿Está claro? ¿Quién escribió la palabra? Los profetas, los apóstoles. ¿Y a nosotros qué nos toca? Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Versículo 20, otra vez. Edificaos sobre, lo voy a decir en mis palabras, lo que ya ha sido revelado. Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Tu iglesia construye, edifícate sobre la palabra de Dios que se fundamenta sobre la roca que es Cristo Jesús. Y ahí ve a construir, empieza a edificar, empieza a exhortar a los hermanos, empieza a consolarlos, empieza a bendecirlos. ¿Sobre qué? Sobre esto, sobre lo que ya fue revelado. Yo no te puedo bendecir en mis palabras, mi hermano. Yo tengo que bendecirte en la palabra de Dios. Yo no soy nadie, yo no puedo hacer eso y nadie más puede hacerlo porque en ese sentido la palabra ya ha sido revelada. Entonces todo lo que hay alrededor de eso, mi hermano, tiene que apuntar a la palabra de Dios. Primera de Corintios 14:37. Dice el texto: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, el que vaya a ver la profecía tiene que reconocer forzosamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es, mi hermano, esto del don de profecía? Hablar de parte de Dios, muy sencillo. ¿Para qué? No para dar predicciones, sino para edificar, exhortar y consolar. Fuera de eso no es una profecía. ¿Cómo se asaba la profecía? Revelación nueva y palabra sobre la revelación que ya se había dado. Hoy ya entendemos que no hay revelación nueva porque ya todo ha sido escrito. Entonces la profecía se sustenta hoy sobre lo que dice Efesios 2, la edificación sobre el fundamento que es la palabra de Dios. ¿Está claro? Pues aunque no esté claro, mi hermano, así dice la Biblia, ¿verdad?
Así es, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es? Eso es el don de profecía. Ahora sí, ¿cómo se usó? Vamos al versículo 29 al 33. Versículo 29 al 33. Dice el texto: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pablo en este texto da la instrucción de cómo se debía de profetizar. Acuérdense que en la iglesia había problemas con este don. Todo mundo profetizaba, todo mundo era profeta, todo mundo tenía revelación nueva, muy parecido a lo que pasa hoy en día en ciertas iglesias. Y entonces Pablo, mis hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, pone candados, blinda el don para que no se pueda hacer como cada quien quería. Y en este texto vemos 4 instrucciones de cómo se debía profetizar. La primera instrucción es muy parecida al de hablar en lenguas. Solo hablen 2, máximo 3. Versículo 29. Dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Solo hablen 2, máximo 3. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en medio de un culto y alguien levanta su mano y dice: yo tengo palabra de Dios. Vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios. Por ahí hay otro que se levanta y dice: yo tengo palabra de Dios. Que se levante un tercero, se levante un cuarto, hasta ahí. Porque dice la palabra de Dios que a máximo 3. Entonces el tercero ya no sabemos si es verdad. Claro, hablen de 2 o 3. Segunda instrucción: hablen de uno en uno. Orden en medio del culto. Versículo 30-31. Y si algo le fuere revelado, versículo 30 y 31, instrucción número 2, hablen de uno en uno. Dice el texto: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Muy sencillo, mis hermanos. Si alguien estaba dando palabra de parte de Dios, mis hermanos, yo tengo palabra de parte de Dios, y por ahí alguien estaba sentado y de repente también tenía una revelación, no le podía decir al otro: oye, cállate porque yo también voy a hablar, o empezar a hablar al mismo tiempo. Dice Pablo: ¿qué es eso? No hay orden, espérese a que termine, que hable el otro, vamos a hablar en orden, y máximo 3. El apóstol Pablo estaba poniendo orden, mi hermano, al desorden que había en medio del culto en este tema de la profecía. Entonces, primera instrucción, máximo 3. Segunda instrucción, de uno en uno. Imagínate que todos nos ponemos a predicar al mismo tiempo aquí, o nos ponemos a orar en voz alta aquí, o nos podemos hablar en lenguas todos aquí. ¿Quién va a entender lo que están diciendo los de al lado? ¿Cómo voy a decir amén a la oración del hermano que está orando si ni siquiera le estoy entendiendo lo que está diciendo? ¿Qué tal que es un brujo que se metió a la iglesia, te está maldiciendo y tú amén, gloria a Dios? No, o escúchalo, que su oración sea coherente, que tenga sentido, que tenga palabra, y entonces sí, amén, Señor, gloria a tu nombre. Escucha por favor esa oración que está haciendo mi hermano. Eso es lo que decimos cuando decimos amén a la oración de alguien más, y eso debe de ir acompañado, ¿verdad? Está alguien orando, lo escucho, amén, amén, gloria a Dios, pero tengo que poner atención. Tercer instrucción. Y aquí me quiero detener un poco, mis hermanos. Que los demás juzguen. Regresa al versículo 29. Dice el texto: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué tienen que hacer los demás? Juzgar. Ahora, esto de juzgar, mi hermano, no quiere decir lo que nosotros entendemos por juzgar. La palabra aquí es la palabra diacrino, que significa distinguir. Porque al juzgar, nosotros quizá podemos pensar: el hermano está predicando, pues yo voy a juzgar la palabra. No me pareció lo que dijo. No estoy de acuerdo con lo que dijo usted. Estoy juzgando la palabra. No, no estás juzgando la palabra. No estás discerniendo la palabra, no estás distinguiendo la palabra. A veces en consejería
cuando vienen con el corazón duro, saco la Biblia y les digo, mira lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces me dicen, pues no estoy de acuerdo. Pues ni modo, o sea, pues sí dice la palabra de Dios. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que... Pero el Señor no me pregunta, ¿verdad? Si estoy de acuerdo o no con lo que voy a predicar. Dice Dios, este es el consejo. Yo soy sabio, yo soy el alfarero, tú eres el barro. Y el barro le va a decir al alfarero, ¿no estoy de acuerdo? No, mis hermanos, uno tiene que sujetarse a lo que el rey manda. Y entonces, eso no significa juzgar, no es la palabra que usa aquí, ¿verdad? No, pues no estoy de acuerdo con lo que se dijo. No, la palabra es distinguir. ¿Y qué significa eso? Mis hermanos, que si alguien se levantaba y decía, yo tengo una profecía de parte de Dios, se decía, y la iglesia no decía, ya dijo, vamos a empezar a hacer lo que dijo el profeta. No, decían, vamos a juzgar, vamos a discernir lo que se ha dicho. Y entonces los demás profetas de Dios, aquellos que tenían el espíritu o el don de discernimiento, evaluaban la profecía que se estaba dando y decían, sí es de Dios, porque concuerda con todo lo que Dios habla. Porque a mí también Dios me dio esa revelación y cuadra con la palabra de Dios. Entonces, ve mi hermano cómo no es tan fácil dar una profecía. No era como que me paraba y voy a profetizar como se hace hoy en día, ¿verdad? A ver, fulanito que está en primera fila, Dios me ha dicho que te va a bendecir con un nuevo trabajo. ¿Y a qué hora se va a juzgar esa palabra? Por eso es bien importante que la profecía, mi hermano, se diera en medio de un contexto de una iglesia local. ¿Para qué? Para que no hubiera confusión, para que no hubiera engaño. Imagínate, cualquier persona dice cualquier cosa y no lo creemos. Y entonces la iglesia no está juzgando, no está haciendo su trabajo. Muy bien, ya hablaste, ahora vamos a evaluarlo como iglesia para ver si de verdad eso es palabra de Dios. Y entonces se hacía el consenso, se consultaba la Biblia, la Escritura y se decía, sí, esto es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy mucha de la profecía que vemos de la gente que profetiza, yo pregunto, ¿cuándo se evalúa esa palabra? Si es verdad, si viene de Dios o no viene de Dios. ¿Cuándo lo vas a pesar? Si alguien se te acerca y te diga, yo tengo una profecía para ti, muy bien, deja voy con mi pastor, deja voy con los ancianos de la iglesia, deja voy con la gente que sabe más para preguntarles si esa palabra que tú me estás dando es palabra de Dios. ¿Cómo voy a creer yo algo, mi hermano, que no se ha evaluado, que no se ha discernido? Entonces, dice Pablo, se tiene que juzgar, se tiene que distinguir, se tiene que discernir la profecía. Entonces, ve cómo Dios no permitía tan fácilmente ese tema de la profecía. Había candados, había blindajes. Cuarta instrucción. El espíritu del profeta debe estar sujeto al profeta, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, hoy hay mucha gente que guiada por los demonios hace predicciones. Y entonces la gente se pone como en especie de un trance y es poseída por un demonio y hasta voltea los ojos y empiezan a hablar en un idioma o en lenguas incluso, o en voces que ni siquiera es la de esa persona, y empieza a dar cosas, oye, que esto se va a hacer, esto va a pasar, y empieza a decir cosas. ¿Y qué creen? Que sí son verdad, sí van a pasar esas cosas. A veces le atinan, ¿verdad? Mis hermanos, pero el tema es que eso es demoníaco. Y a veces los cristianos que se meten en estas cosas quieren hacer como hacen los demonios, ¿verdad? Como que entran en trance también, una especie de éxtasis, y ahí va la predicción. Mis hermanos, nota lo que dice el texto. Y el Espíritu, esta palabra Espíritu no es el Espíritu Santo, es el Espíritu ¿de quién? De la persona que está hablando. Y el Espíritu está sujeto a la persona. No es el Espíritu. Mis hermanos, hay personas que mandan al Espíritu Santo. ¿Sí los ha visto? En cultos. Espíritu Santo a la 1, a las 2 y a las 3. Sana. Mis hermanos,
Qué pecado tan grande. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, igual en deidad, en gloria, en magnificencia, en honor que Dios Padre y que Jesucristo. ¿Cómo se les ocurre que yo voy a mandar a Dios a decirle qué hacer y cuándo lo tiene que hacer? Está mal, es erróneo eso. Pero ni siquiera habla este texto del Espíritu Santo, habla de tu espíritu. Dice la persona, la mente y el espíritu están conectados. Es decir, el que estaba profetizando entendía lo que estaba diciendo. No es que estaba hablando puras cosas que no entendía y luego que había que descifrarlas. No es que la persona había entrado en un trance y luego decía, no me acuerdo de nada. No, eso es demoníaco, eso es posesión. La palabra profetizada, el que profetizaba en su mente, sabía exactamente lo que estaba diciendo. Tenía una mente abierta, estaba listo para saber precisamente lo que estaba diciendo. No están desconectadas la mente y el espíritu del profeta. Ahora, mis hermanos, finalmente el apóstol Pablo dice en el versículo 33, 1 Corintios 14, 33. Voy a leer desde el versículo 32 para darte el contexto. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Escucha versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué es Dios? De paz. Y entonces, mis hermanos, ¿qué está haciendo Pablo? En el culto había un desorden. Todo mundo profetizaba, todo mundo hablaba en lenguas. Imagínate que estamos en Corintios hace más de 2000 años, hace 2000 años más o menos. Y estamos en medio de la alabanza y de repente empiezan a hablar en lenguas y otros empiezan a profetizar y otros empiezan a tambalearse y otros empiezan a entrar en trance. Y dice Pablo, ¿qué es eso? Eso no es espiritual. Para empezar tienen que hablar en orden, de máximo 3, de 1 por 1. Se tiene que juzgar lo que se está diciendo. Y por último dice, además, esto debería de generar paz en el corazón, porque Dios no es un Dios de confusión. Si tú has asistido a este tipo de cultos donde existen todos estos movimientos, mis hermanos, cuidado, porque Dios no es Dios de confusión. Si sales más confundido que con paz, Dios no es un Dios de confusión. Entonces, las instrucciones, mis hermanos, de 2 máximo 3, de 1 en 1, se evaluaba la palabra, discernimiento, y había una conciencia con lo que se estaba diciendo. ¿Cómo lo podemos aplicar eso el día de hoy a la palabra de Dios? 2 aplicaciones nada más. Cuidado con los cultos donde hay éxtasis, donde hay confusión, donde no hay paz. No son de Dios, según el versículo 33 que acabamos de leer. Y en segundo lugar, mis hermanos, hoy en día se tiene que seguir juzgando la palabra predicada. Hoy no es esa profecía como la de Isaías, como la de Pablo, pero sí profetizamos sobre el fundamento, ¿verdad? Tratamos de explicar lo que ya ha sido revelado. Bueno, mis hermanos, todo lo que se dice desde el púlpito tiene que ser discernido. No juzgado en el sentido de, a mí no me pareció, porque pues es palabra de Dios, en el sentido de, a ver, ¿eso es palabra de Dios? ¿Concuerda con lo que Dios ha dicho? Sí, mis hermanos, el púlpito, lo que se dice aquí es tan sagrado, porque venimos a decir, estoy hablando de parte de Dios. Y entonces yo no me puedo parar aquí a hablar mi experiencia, mis ideas, lo que yo creo. Imagínate que ayer me peleé con un hermano y le digo, le voy a hacer una predicación para que aprenda y le voy a escribir y la palabra se la direcciono a él. Los demás disciernen, eso no es palabra de Dios. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está sacaste, verdad? Entonces, hoy la predicación se tiene que evaluar. ¿Y quién la evalúa? La iglesia. Si yo me voy mal, ustedes, hermano, usted dijo eso y eso no dice ahí. Eso quiere decir esto otro. Lo corregimos. No somos infalibles, lo único infalible es la Escritura. Claro, para decir eso es porque tú hiciste un estudio exegético, hermenéutico, profundo en la palabra de Dios y dices, hermano, no va por ahí el asunto. Entonces, cuidado, mis hermanos, hay que seguir evaluando la palabra, no porque lo diga un pastor, ya. No, mis hermanos, un pastor no tiene autoridad si no es la autoridad delegada por Dios.
Y eso de delegado no es, Dios me dio permiso para decir lo que sea. No, delegada por Dios significa que yo no te puedo exhortar más allá de lo que la palabra de Dios dice. Si tú pintas tu casa de amarillo, color América, fútbol, y yo te digo, hermano, ya todos los americanistas me hicieron gesto, pero hermano, eso es del diablo, eso es pecado, poner el escudo ahí y tatuarte Cuauhtémoc Blanco aquí en la espalda y dijo el pastor que era pecado, déjalo borro y lo pinto de rojo con blanco, el de la Chivas, ¿verdad? Mis hermanos, no, eso no es autoridad. Cuidado, cuidado, mis hermanos. Porque a veces al pastor piensan que el pastor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que te puede decir todo. No, el pastor, mi hermano, o el predicador, el maestro, tiene autoridad limitada de lo que la palabra de Dios dice. Fuera de ahí, yo no tengo autoridad. ¿Está claro? Y quien te diga lo contrario, aguas. Decía Chabelo, ojo, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tercer punto. Pablo menciona qué es el don de lenguas, el don de profecía, cómo se usó y finalmente exhorta al orden de los dones en el culto público. Versículo 36 al 40. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo, mis hermanos, habló en el capítulo 12, 13 y 14 de esta carta acerca de los dones espirituales. En el capítulo 12 enseña que el propósito de los dones es la edificación. Si yo te profetizo y eso no te edifica, pues cuidado. Si yo hablo en lenguas y eso no te edifica, pues cuidado, eso no es el punto, ¿verdad? Es edificación. En el capítulo 13 habla que la base de los dones tiene que ser el amor. Si yo no amo a mi prójimo, pues ¿de qué sirve que tenga todos los dones? Pero si yo amo a mi prójimo, yo voy a poder darle un correcto uso a los dones espirituales, porque la base, el fundamento es el amor. Yo uso mi don para bendecir a aquel que amo. Y en este capítulo 14, mi hermano, habla acerca Pablo de la confusión específicamente de estos dos dones, el don de lenguas y el don de profecía, y del incorrecto uso que se le estaba dando a la iglesia. Y qué importante es que prediquemos estos versículos en estas épocas para no ser engañados. Y en ese punto en el que Pablo menciona el uso bíblico del don y que no haya confusión, hay un par de implicaciones. La primera es que Pablo exhorta sobre la falsedad de los dones. Mira el versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Dice Pablo, ¿tú tienes la revelación directa de Dios? ¿O se te dio y tu propósito es únicamente dar a conocer lo que ya ha sido revelado? Eso es lo que tienes que analizar, dice Pablo a todos los que se sentían profetas. ¿Tú la tienes? O sea, te baja el wifi de Dios y tú das la palabra directa de Dios, ¿verdad? ¿Eres Elías, eres Moisés? Para que Dios te haya dictado. ¿O te llegó la palabra, verdad, por medio de la revelación de otros hombres de Dios y tu trabajo es predicarla con fidelidad? Eso es lo que tienes que evaluar. Y continúa exhortándolos en el versículo 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Si tú eres profeta o eres espiritual, tienes que reconocer que esto es la palabra de Dios. Y tienes que basar tu enseñanza ¿en qué? En la palabra de Dios. No la puedes ignorar. Y termina con este juego de palabras. Porque al que ignora, ignórenlo. Mis hermanos, esto ya no lo sabemos. Hoy les voy a hablar acerca del coaching que yo recibí ayer. Vamos a ser todos motivados por un coaching que les voy a dar ahorita. Ahorita la Biblia ciérrenla.
¿qué dice la Biblia? El que predica tiene que reconocer que esto viene de Dios y esta debe de ser su base. Y si lo ignoro, los demás ignoren a ese que está hablando puras tonterías que no son bíblicas. Cuidado. Y la segunda exhortación, mis hermanos, es al orden en el uso de los dones dentro de la iglesia. Ve al versículo 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Da 3 puntos aquí Pablo. Dice, procurad profetizar. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo principal dentro de tu culto, iglesia, tiene que ser la palabra predicada con fidelidad. O sea, está bien todos los dones, está bien que hagan alabanzas, está bien que sirvan, está bien, pero en medio de un culto, lo principal tiene que ser la palabra de Dios. Lo más importante es lo que Dios tiene que hablarnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros quitamos la palabra de Dios, mis hermanos, cuidado, estamos muertos. Ya no tenemos motivo por venir, ¿verdad? Entonces, procuren profetizáis. Dice, no impidáis hablar en lenguas. Otra vez, mis hermanos, Pablo no está promoviendo aquí que busquemos el hablar en lenguas. Pablo no está diciendo, vamos a orar todos para que Dios nos dé el don de lenguas. No. Lo que Pablo está diciendo es que las malas prácticas de los dones de lengua no sea una razón para que lo prohíbas en la iglesia. Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que el don de lenguas, como vimos hace 8 días, han cesado. Pablo nada más dice, las lenguas cesarán, 1 Corintios 13:8. No dice cuándo. Lo que está diciendo es, mientras las lenguas sigan vigentes, no lo impidáis. Por motivo de algunos que no están haciendo buen uso, porque es un don de Dios y es bendecido. Y finalmente termina en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Mis hermanos, este texto lo usamos para todo, ¿sí o no? Vamos a trapear, hágalo decentemente y con orden. Vamos a cocinar, hágalo decentemente y hasta nos lo ponen, ¿verdad? Ahí enfrente del fregadero para que lo hagamos todo decentemente y con orden. Pero noten, mis hermanos, que este texto no se refiere a todo lo que hacemos. Pablo está hablando dentro del contexto del culto público en medio de una iglesia local. Dice Pablo, cuando tengas tu culto, iglesia de Corintios, hágalo con decencia y con orden. Y esta palabra que usa aquí, decencia, es hazlo con honor, con un sentido de dignidad. Entonces, mis hermanos, si vamos a adorar a Dios, ¿cómo lo tenemos que hacer? Dignamente y con orden. Si le vamos a servir a Dios en medio del culto, lo tenemos que hacer dignamente y con orden. Si vamos a hacer un culto de oración, lo tenemos que hacer dignamente y con orden. Haz todo, ese todo es lo que está en medio del culto, que es la alabanza, la oración y la palabra. Hazlo con orden y dignamente. Mi hermano, y esto es una llave para nosotros entender. Si tú vas a un culto público en una iglesia y hay un desorden, ¿verdad? Todo el mundo habla en lenguas, todo el mundo está profetizando, todo el mundo se está cayendo, todo el mundo está temblando. Cuidado, eso no se está haciendo dignamente y con orden. ¿Y cómo dice la Biblia que tiene que ser el culto? Dignamente y con orden, y debe de tener paz, porque Dios no es un Dios de confusión. Conocemos luego estos versículos, pero no los aplicamos a lo que es. Los aplicamos para todo, para trapear, para lavar los trastes, pero no para lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuidado. Termino con esto, concluimos. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? ¿Cuáles son los estándares por los cuales debemos de juzgar la profecía? Número 1, mi hermano, debe de juzgarse de acuerdo con la palabra de Dios revelada y establecida. ¿Alguien me profetiza? Yo tengo que ver la palabra, si es verdad o no. Punto número 2. Mi hermano, Dios no va a dar el mismo don
para aquellos que creen que ese don hoy se lo va a dar Dios, Dios no va a dar el mismo don de escucharlo perfectamente como le dio a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por un principio, porque ya fue cerrada la Escritura. Ese don, cuidado. Efesios 2:20. Tercero, es un error poner demasiada confianza y fe en alguien que te ha profetizado. Es un error. Voy a confiar en lo que me dijo la profecía, aunque no sea bíblica. Es un error. Y finalmente, mis hermanos, la profecía jamás puede eclipsar, ponerse por encima de la palabra de Dios. Jamás. Tom Stibb escribe en su libro Avivamiento Falsificado acerca del problema que hoy existe con esto de la profecía. Él dice, los profetas de hoy parecen hablar a todos de todo. Hoy cientos de miembros parece que recibieron el don de profecía y comenzaron a ejercer su oficio, tanto entre líderes como feligreses. La gente comenzó a cargar pequeñas libretas llenas de predicciones que les habían sido llevadas por profetas y videntes. Muchos han escogido el estilo de la llama profética en vez de estudiar la palabra de Dios, viviendo de una profecía a otra. Poseer el número telefónico de un profeta es como tener hoy en día un tesoro escondido. Pequeños cuadernos donde se escriben las profecías han reemplazado las Biblias como material de lectura preferida en los servicios de la iglesia. Dice este hombre, he tenido filas afuera de mi oficina de consejería pastoral con gente joven a la que le prometieron éxito juvenil y un estrellato por medio de profecía. Cuando esto no se dio, fueron abandonados. Ahora tengo muchos jóvenes que están recogiendo pedazos de su esperanza, destrozados, porque aparentemente Dios se retractó de su promesa. Mi hermano, si la profecía, evaluado con la Biblia, o más bien si no está en la Biblia, pues no es verdad. Y si está en la Biblia, no es profecía, es palabra de Dios. Bien sencillo. Te voy a profetizar. A ver, ¿lo dice la Biblia? No. Discúlpame, no te puedo escuchar. Si lo dice la Biblia, no me estás revelando nada nuevo. Gracias por enseñarme lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, con el engaño. Cuidado con el engaño. Cuidado con los sueños. Cuidado con el misticismo. Y a veces nosotros podemos engañarnos y podemos poner esto por encima de la palabra de Dios. Déjate, doy ejemplos, mi hermano, porque esto es un engaño que ha sufrido la iglesia de Cristo. Imagina que le digo al Señor, Señor, si tú quieres que yo ande con ese muchacho que es inconverso, haz que hoy llueva. Y mira, como está nublado, ¿qué dicen los jóvenes? Gloria a Dios, me confirmó el Señor que ande con ese inconverso. ¿Qué dice la Biblia? No te unáis con yugo desigual. Se acabó. No hay más interpretación en eso. Es simple. Anda con un hijo del diablo, te va a ir mal. No esperes buen futuro. No va a haber bendición en tu vida. La gracia no va a estar en tu casa. Va a traer maldición a tu hogar. Pero es que llovió. Sí, a lo mejor cae granizo. Y eso no dice que es palabra de Dios. Eso es poner la profecía por encima de la palabra de Dios. Señor, ese hombre viene a la iglesia y es mi novio. Si tú quieres que hoy me case con él, que se traiga una playera azul y que va llegando con la playera azul. Es una señal de Dios. Pero tú es tu novio y tú ya lo conoces. Y ese hombre es borracho, mujeriego, tranza, no trabaja. Súmale, ¿verdad? Pues todo eso es pecado. No es hijo de Dios aunque venga a la iglesia. ¿Qué dice la palabra? No desobedezcas a Dios. No es de Dios eso, aunque se haya venido con la playera azul. Ya me casé porque yo le dije a Dios.
Estás poniendo la profecía por encima de la palabra de Dios. Tiene que ser juzgado eso a la luz de la palabra. Es que un profeta me dijo que dejara a mi esposa, a mis hijos y que me fuera a África. Deja tu tierra y tu parentela y vete al África a predicar la palabra. ¿Será de Dios eso? ¿Será de Dios? Te profetizo que te vayas a España a llevar al África a llevar la palabra y deja a tu esposa y a tus hijos. ¿Es de Dios? Va en contra de la palabra de Dios. Vive con tu esposa, no se separen, a menos que sea algo imposible, ¿verdad? Pero Dios nunca te va a llamar a servir abandonando los principios que Él te ha dado. Mis hermanos, ve cómo todo empieza a cobrar sentido, todo lo que Pablo ha dicho antes, cuando lo aplicamos en los ejemplos que hemos vivido como iglesia o lo hemos visto en otras personas. Ese tema es tristísimo, mi hermano, y es durísimo si no tenemos cuidado. Me dijo un profeta que tengo llamado para ser pastor y apóstol. ¿Qué dice la Biblia en Timoteo y en Tito? ¿Cumples con los requisitos para ser pastor? ¿Hay una iglesia que respalda el llamado que tienes? No, pero me dijo. Estás poniendo eso por encima de la palabra de Dios. Mis hermanos, dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Dice la palabra de Dios que tenemos esto como lo único seguro. Esto es la única palabra profética más segura. Todo lo demás, mi hermano, dúdalo. Dúdalo. Todo lo que no esté aquí, dúdalo. Porque, y si no es cierto, ¿cómo yo tengo la certeza de que es verdad? Y me meto en un montón de broncas, de cosas que Dios no me dijo, de cosas que Dios no me mandó, por andar siguiendo cosas que no son seguras. Entonces lo que me digan lo filtro, si es de Dios lo sigo y si no lo hago a un lado. Mis hermanos, podemos ser tentados y somos tentados como cristianos. ¿A qué? A que me digan mi futuro. ¿Sí o no? Yo conozco personas aquí que luego iban a los cultos de estos de profecía y se paraban adelante. Ojalá el profeta me dé la mano y me diga la profecía que yo necesito. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en el corazón carnal y pecaminoso hay ese morbo. Queremos saber cuál es nuestro futuro. Por eso es que esta gente que se dedica a dar predicciones, brujería, hechicerías, lectura de cartas, tarot, tienen tanta gente. ¿Por qué? Porque la gente en su corazón pecaminoso desea saber su futuro. ¿Por qué? Porque no tiene confianza en un Dios grande y verdadero en el cual nosotros tenemos nuestra confianza. Al final del día, mi hermano, ese espíritu de querer saber qué es lo que pasa, es lo único, eso apela a nuestro corazón pecaminoso, de un corazón que no está confiando en las verdades de Dios. El puro hecho de yo deseo saber, tú no confías en Dios. El Salmo 31:14 dice esto, y esto es el cierre de todo esto, mi hermano. Esto debemos de aprender y esto debemos llevarnos. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Si tú has creído en Dios, iglesia, si tú de verdad tienes a Cristo en tu corazón, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te pones ansioso? ¿Por qué tienes ansiedad y temor? Alinea tu vida a la palabra de Dios, dobla tu rodilla, ora y confía en el Señor. Porque tu vida está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, puedes descansar, puedes dormir, puedes cerrar tus ojos sin preocupaciones. Señor, lo que pase, mi vida, mis tiempos están en tus manos. No temeré, Señor. No voy a tener temor, no voy a tener ansiedad, Señor, porque tú eres todopoderoso,
Tú eres bueno, tú eres santo, me amas, Señor. Y yo no necesito ninguna palabra profética, porque tengo la palabra profética más segura que tú me has dado. Y confío mi vida en tus manos de amor. ¿Qué más necesitas? ¿Quieres que te profetice? Quien quiere que le profetice su futuro, pásele. 100 pesos la profecía. O podemos orar y decirle: Señor, gracias, porque en ti confío. ¿Quiere orar? Póngase de pie, iglesia. Si usted vive con esa desconfianza, iglesia amada, pida a Dios en esta hora que le dé esa paz para confiar en lo que Él está haciendo en tu vida. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, somos tentados carnalmente, Señor, a caer, Dios, en este tipo de cosas, Padre. Pero mi Dios, como acabamos de ver, muchas veces no se practican ni siquiera como se establecieron. Padre, ayúdanos a confiar en la palabra que tú nos has dejado, a poner nuestra vida, Señor, en tus manos de amor. Como decía el salmista, Señor, Señor, en ti confío y mis tiempos están en tus manos. Padre, no necesitamos más. No necesitamos que alguien nos diga qué va a pasar, Señor, porque nuestro futuro fue comprado y pagado por la sangre de Cristo en esa cruz. Y nosotros sabemos nuestro destino, Señor. Un día vamos a estar en tu presencia, glorificando tu nombre, exaltándote, porque nos has dado salvación y vida eterna. No porque seamos buenos, sino porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por eso te alabamos y te glorificamos. Trae paz, Señor, al corazón atribulado, al corazón ansioso, al corazón que no ha descansado, Señor. Ponemos la situación, Señor, en tus manos y confiamos, Padre, que tú vas a hacer lo que tu soberanía manda en nuestras vidas. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.